Hola a todos, bienvenidos a su canal, El Arte de la Vida con Silvia. Antes de empezar, pues quisiera darle las gracias a todos los que pues me han ayudado a compartir, a todos los que se han suscrito. Para mí es muy importante que esto vaya creciendo, sobre todo porque mi intención pues es generar cambios en las personas, pero cambios para bien, pero sobre todo para tener un mayor bienestar en su vida, una calidad de vida y pues ante complejas situaciones socioeconómicas que pasamos, pues pareciera o no, o más bien esto está cada día pues más difícil de lograr. No imposible, pero pues sí difícil. Entonces, muchísimas gracias por ayudarme a compartirlo. Les pido por favor que me sigan apoyando, que sigamos apoyando este canal para que podamos formar una red social en la cual pues todos busquemos pues, una mejor calidad de vida para todos. Así que por favor les pido que pues me ayuden a darle like y pues que se suscriban a su canal. El día de hoy me encuentro pues bastante agripada, sin embargo debido a este compromiso que tengo con ustedes es que pues arreglarnos y hacerlo, ¿no? Eh, a partir de hoy vamos a empezar a hacer una serie de videos que tienen que ver con la prevención del abuso sexual y hablando en específico infantil y pues sí también en la adolescencia, ¿no? Pero principalmente infantil. Entonces van a hacer una serie de videos respecto a este tema y posteriormente también está pendiente y lo voy a hacer porque es un compromiso que tengo con ustedes sobre cómo educar a nuestras mascotas y cómo vivir el duelo, qué es, cómo trabajarlo. Entonces lo quiero comentar porque todas aquellas personas pues que me han pedido esto, pues lo vamos a hacer. Simplemente lo único que pues tal vez he hecho es ir priorizando, ¿no? Y no porque un tema sea más importante que otro, no, sino porque ahorita andemos por donde estemos en las calles de nuestro país, pues por todos lados nos encontramos hojas pegadas de mujeres, de chicas, de adolescentes perdidas, que son secuestradas, que no sabemos dónde están. Esto no quiere decir que los varones escapen de esta situación. Entonces, debido a esto es que pues decidí pues hacer esta serie de videos sobre el abuso sexual, sobre prevención. Y bueno, empecemos con esta parte. El día de hoy lo vamos a enfocar primero a entender pues ese tabú que tenemos al hablar de sexualidad. ¿Sí? Y posteriormente, bueno, ya en otros videos que iremos trabajando juntos, porque para mí es muy importante, y más hablando de estos temas, que comentemos, que hagamos preguntas o incluso pues hagamos un live para pues platicar todos y aprender todos. En unas segundas partes va a ser sobre pues cómo podemos platicarles a los pequeños acerca de esto y finalmente pues estrategias. Entonces, comencemos. Al hablar de la sexualidad en el ser humano, es muy importante pues primero aclarar pues ciertos conceptos que socialmente, que en nuestra vida cotidiana usamos de manera errónea, de manera equivocada, y es lo que significa sexo, lo que significa sexualidad y lo que significa pues una relación sexual, porque las tres pues en la cotidianidad, como lo decía hace un momento, tendemos a confundirlas. Primero, el sexo es únicamente y tan simple como hombre o mujer. Se tiende a confundir con el tema de una relación sexual,
se entiende a utilizar como sinónimos, pero no. De hecho, si ustedes van a su acta de nacimiento, van a observar que dice sexo, hombre o mujer. Y ya posteriormente, bueno, pues si se presentó vivo o no, pero el sexo son todas aquellas características físicas que nos hacen mujeres u hombres, ¿sí? Ahora, las relaciones sexuales como tal ya son las que se dan, pues ahorita nos vamos a enfocar a aquellas que se dan entre hombres y mujeres con pues distintas finalidades que las vamos a ver a continuación y que van de la mano con el concepto de sexualidad. Veamos. Al hablar de el concepto de sexualidad, nos estamos refiriendo, llamémosle para que sea fácil de comprender, sobre un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas en los cuales sus principales elementos es la reproducción, el género, los vínculos afectivos y el erotismo. Al hablar de reproducción, quiere decir que, bueno, la sexualidad, uno de sus objetivos, pues es la reproducción entre los seres humanos y como en cualquier otra especie. Hablando del género, a diferencia, como lo comentaba hace un momento, el género es lo que es femenino y lo que es masculino, y que un poco más adelante platicaremos sobre esta parte. Al hablar de los vínculos afectivos dentro de mi sexualidad, nos estamos refiriendo a las maneras, las formas que yo voy desarrollando, las habilidades que yo tengo para interactuar o para relacionarme con los demás. Y finalmente, el erotismo. Pero ojo, no me estoy refiriendo o no nos estamos refiriendo únicamente al aspecto, pues llamémoslo así, de pareja. La palabra erótico normalmente se asocia a lo que es una relación sexual y sin embargo pues esto va más allá, ¿sale? Entonces lo comentaremos más adelante, pero bueno, sigamos en la siguiente. Creencias, mitos y tabúes de la sexualidad. Antes de pensar o de hablar sobre cómo puedo prevenir el abuso sexual, pues es importante que entendamos el concepto de creencia, mitos y tabúes. Una creencia es la aceptación de hechos, de situaciones, como ciertos, que son seguros. Incluso pues sin que los lleguemos a comprobar. Pensemos que somos un país, México, pues que una de las características son las creencias que se tienen, ¿sí? Incluso son cuestiones culturales. Ahora, los mitos son ficciones, son productos, son consecuencias de estas creencias. Al hablar de las creencias, a diferencia de la ciencia, todas las situaciones, todo lo que nos proponen científicamente, independientemente de cualquier disciplina, pues normalmente tiende a comprobarse, ¿sí? Incluso pues hay metodologías, es decir, formas diferentes de investigación. Sin embargo, la creencia pues se le llama así porque no se comprueba, simplemente son hechos que la población, que las personas las dan como ciertos, aunque no nos conste, aunque no los comprobemos. Y los mitos son consecuencias de lo que nos creamos, de historias, de aquí la palabra ficciones, de estas creencias. Y finalmente un tabú son prohibiciones, pero estas prohibiciones no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta que ahí están. Entonces, eso es un tabú. Y hablando de la sexualidad, pues lo que vamos a analizar es cómo es que los adultos
vamos construyendo, vamos adquiriendo inconscientemente ese tabú. Y de cierta manera, cómo es que sin darnos cuenta también se los transmitimos a nuestros hijos o a los pequeños. Si observamos esta imagen, es una imagen en la cual pues cualquier pequeño, inclusive nosotros cuando éramos chicos, pues nos estamos viendo, nos estamos observando y viendo a ver qué tengo yo por acá y qué tengo yo de este lado. Entonces, de esta imagen, que ya lo reflexionaremos en los siguientes videos, es importante incluso ver el significado o el poder que tiene el lenguaje en nuestra cotidianeidad, en nuestra cultura, en la manera que tenemos de expresarnos. A veces solemos decir frases como, es que tú no tienes pene, cuando no es así lo adecuado. Y no porque estemos aquí para pues evaluar esta parte, sino más bien estamos aquí para reflexionar el impacto que tiene esto en nuestros pequeños. Fíjense la diferencia que sería decirle, tú tienes pene, y tú tienes vulva, ¿sí? Si nos fijamos, a lo mejor podremos decir, pues es que es lo mismo. Sí. Sin embargo, el poder del discurso, el poder de la palabra, es tan fuerte que hay que tener cuidado sobre lo que decimos y cómo lo decimos, porque también el lenguaje corporal, como lo vemos aquí, pues también es bastante fuerte, es bastante influyente, es bastante convincente o persuasivo. Aquí observamos 4 imágenes. 4 imágenes en las cuales pues en todas pues hay niños de diferentes edades, pero lo que quisiera que observáramos es que dentro de esto pues ellos están aprendiendo cosas, ¿sí? Pero aprendiendo aprendiendo con H, es decir, aprender. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque una de las formas en las cuales podemos explicar lo que sucede con los tabús que se tienen respecto a la sexualidad es cómo es que desde pequeños lo aprendemos con H intermedia, a diferencia de aprender. Primero, Albert Bandura, él propone acerca del aprendizaje social, en el cual pues primero hay una tensión en la cual nosotros, los pequeños, los adultos, porque nadie se escapa también de esto, repito, es una teoría, es una manera de entender las cosas. En los otros videos que realizaremos veremos otras visiones para entender lo que sucede con la sexualidad, pero ahorita nos enfocaremos a este. Nosotros observamos ciertas conductas, ciertas maneras de expresión, ciertas maneras de actuar, de vestirnos, y le prestamos atención. Después lo retengo o lo aprendo. De ahí es el significado de esta palabra, en la cual aprender es decir, detener, lo contengo. De ahí que pues es una palabra que utilizan mucho pues cuando detienen a alguien, lo aprendieron. Una vez que ya lo aprendí, lo voy a reproducir, es decir, no hay un análisis de las cosas, no hay una conciencia, no hay una crítica y lo reproduzco. ¿Pero por qué lo voy a reproducir? Porque hay una motivación, porque normalmente tendemos a reproducir ciertas conductas de aquellas personas que de alguna manera u otra son significativas en nuestra vida, independientemente de si son nuestros papás o nuestros amigos,
pensando en las figuras públicas, en los grupos musicales para los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí también, pues una frase, ¿no? De lo que te choca, te checa, ¿sí? Entonces, cuando ya nos ponemos a analizar y a reflexionar esta situación, es cuando ya nos damos cuenta de que inclusive tenemos gestos, tenemos maneras de reaccionar, de hablar, que son muy parecidas a las personas que nosotros, no llamémosle a lo mejor admiración, pero más que eso, hay un lazo afectivo. Entonces, ¿por qué me detuve a hablar acerca de esto? Porque antes de hablar de estrategias, de cómo le puedo hacer para proteger a mi hijo, porque finalmente al hablarle de sexualidad, al contestar sus inquietudes, al estar en esta parte de la vida de cualquier ser humano, antes de esto tenemos que pensar en nosotros mismos, porque recordemos, así como lo decía Albert Bandura, así como lo expresaba, es que nosotros o ustedes somos como un modelo, somos una parte muy importante en su desarrollo. Y hablando de la cuestión sexual, es muy importante antes de hablar o de pensar cómo lo voy a hacer con él o con ella, es ver en nosotros mismos, analizarnos y romper ciertos esquemas. Ciertas ideas que a lo mejor no nos damos cuenta que están ahí, pero lo están de manera inconsciente o de manera implícita. ¿Y esto por qué? Pues debido pues a esos tabúes que vamos construyendo. En el siguiente video platicaremos acerca de esto, pero en este quisiera concluir reflexionando acerca de que es muy importante en cualquiera de estos olones o de estos componentes de la sexualidad, lo que yo le voy a transmitir a mi hijo en la manera, hablemos, por ejemplo, por partes, en la cuestión afectiva. Ellos nos están observando todo el tiempo. Ellos tienden a repetir nuestras conductas, a hacerlas. Entonces, por ejemplo, cuando algún pequeño a lo mejor dice una grosería, un pequeñito de 2, 3 años, normalmente, ¿qué hacemos nosotros los adultos? A lo mejor nos causa gracia, porque pues su lenguaje no, pues todavía no está en su dicción completamente, por así decirlo, desarrollada. Y pues nos causa gracia cómo lo hace, cómo lo dice. Y al vernos que nosotros nos reímos y jajaja, el pequeñito, ¿qué mensaje le estaré enviando con eso? Pues que eso está correcto, que eso es adecuado. Y posteriormente pues nos llaman de la escuela para decirnos que nuestro pequeño dijo tal y tal cosa. Entonces, ¿hay quién sería el responsable o los responsables? ¿Sí? También más adelante veremos qué es capaz de hacer el ser humano en ciertas edades y qué no, y por qué. Otro punto que es muy importante, que tiene que ver con nuestra sexualidad, es manejar bien, llamarles las cosas por su nombre. A los genitales tendemos a cambiarle el nombre. Y hablando de nuestra cultura, en especial al pene, distintos sobrenombres que podríamos hasta enlistarlos. ¿Sí? Entonces es importante pues modificar eso, porque finalmente es otra parte de nuestro cuerpo, como lo son los ojos, como lo son las manos y diversas cosas. Ahora, respecto al género, que es otro componente de la sexualidad, nacemos hombres o mujeres por nuestras características físicas. Si nazco mujer, incluso desde antes, que si el color rosa, inclusive hay un experimento que se comenta mucho,
que ponen dos bebés, pero que están intercambiados, es decir, al que es niño lo visten de niña y al que es niña lo visten de niño. Colores, a lo mejor vestidos, qué sé yo. Y cuando nos ponemos realmente a observar, ¿quiénes hacemos la diferencia? Nosotros. A las niñas, ustedes observen de manera inconsciente cómo tendemos a cargarlas desde que son pequeñitas. De una manera más delicada, la manera de hablarle. Y a los niños, ¿cómo? Digo, no estoy diciendo que agarro al niño y ¡pum!, lo aviento. No, pero la forma en la cual lo trato, lo cargo, es distinto. ¿Por qué? Porque pues le estoy enseñando lo que se conoce como patrones de conducta o roles de lo que debe de ser. Y si a eso le sumamos los juguetes, ahorita que se viene la época decembrina, observemos los juguetes, desde los colores, desde que nos enseñan esos juguetes como son los roles, que lo platicaremos más adelante, los juegos, etcétera, etcétera. Todo eso le estamos enseñando al niño o a la niña lo que es ser femenino y lo que es ser masculino. Entonces, si se dan cuenta, también nosotros mismos lo hacemos y lo aprenden viéndonos. Finalmente, hablando del erotismo, como lo decía hace unos momentos, es importante pensar al erotismo como algo natural, no disfrazarlo como un tabú, no verlo como algo prohibido. Simplemente piensen ahorita en la comida que más les gusta. Eso les provoca placer. Qué rico. Y sin embargo, no está unido únicamente a la cuestión sexual, ¿sí? A la cuestión de la relación sexual. Y es normal. Y es parte natural de nuestra vida. Y finalmente, la forma que yo tengo de relacionarme. Mi pequeño, mi hijo, siempre va a estar viendo yo cómo me relaciono, unido al ejemplo de la grosería. Entonces, si mi hijo ve que yo voy en el carro, y discúlpenme la expresión, ya le digo de cosas, o se lamento, o le grito al de al lado, y por otro lado yo le estoy diciendo, no tienes que hacer esto, esto y esto, estoy siendo incongruente. Yo soy un modelo a seguir. Y más con estas nuevas generaciones en las cuales pues tenemos que educar con el ejemplo. No estoy diciendo que anteriormente no sea así, simplemente que generaciones anteriores pues la educación era como más impositiva, ¿sí? Inclusive hasta con la mirada nos controlaban. Entonces, como ahora sí, para cerrar, pensemos que esta pelota es la sexualidad de cualquier ser humano. Y al empezar a recibir información del deber ser, de cosas, de lo que tengo que ser como mujer, como hombre, lo que veo que hace mi papá, mi mamá, el artista que me gusta, llego a la escuela, mis amigos a lo mejor me dan información que es verídica hasta cierto punto, me confundo y llego a la etapa adulta y me preguntan cosas de sexualidad, y como estamos metidos en una cultura en la cual hay creencias, hay mitos y tabús, es decir, prohibiciones inconscientes, pues vean cómo va quedando nuestra sexualidad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante romper nuestros propios esquemas antes de pensar cómo le voy a hacer para prevenirlo, pero sobre todo porque la mejor forma en la cual yo puedo proteger a los pequeños, a mis hijos, a mis alumnos, a mis sobrinos, sobre esto, es pensar que no lo puedo encerrar en una burbuja, porque lo que no le diga yo, se lo va a decir otra persona, y seguramente, o tal vez de una manera que no es la adecuada, sobre todo pensando en el afecto. Y la mejor manera de protegerlo es informándolo.
porque la desinformación nos hace más vulnerables a todos. Entonces, muchísimas gracias. Haré un siguiente video continuando pues esta parte. Y pues solamente quiero pedirles que si les gustó esta reflexión, me regalen un like y compartamos el video. Y estoy abierta para sus preguntas, para sus comentarios y que tengan un lindo fin de semana. Besitos, bye.